Bienvenidos al episodio 2 de Beauty Gals. Yo soy Lula y estoy muy feliz de estar aquí una semana más compartiendo con ustedes un poquito de nuestras experiencias y temas picositos que hemos seleccionado porque sabemos que son de su interés. Hola, pues yo soy Lilia, me da mucho gusto estar con ustedes, Esa y Lula. Muchas gracias por escucharnos, estamos muy emocionadas por saber qué opinan de este segundo episodio. Yo soy Esa. El tema de hoy es No soy lo que estudié. Me da mucha emoción poder hablar de este tema porque definitivamente me identifico al 100% y creo que Lilia y Esa también, ya que las tres compartimos que estudiamos carreras completamente diferentes a lo que nos dedicamos al día de hoy. Tan. Perdón. Y queremos compartir un poco como nuestras experiencias y además pues platicar un poquito si estas carreras nos definen, si las profesiones definen a las personas, si es tarde para empezar, para cambiar de rumbo. Así que creo que es buena idea empezar contándoles qué estudiamos cada una y por qué. Bueno, pues yo estudié y soy ingeniero industrial. No, la verdad es que yo estuve en una prepa en la cual me dieron una beca, pero la condición para que me la dieran era que no podía escoger ninguna otra como especialización que no fuera ciencias o matemáticas. Entonces, como justamente tuve esta especialización en mi prepa, se me hacía como que el camino más natural pues seguirme a estudiar una ingeniería, pues porque era en lo que me había especializado, ¿no? No pude como escoger nada de biología, ni artes, ni sociales, o sea, nada de eso, ¿no? Entonces, justamente cuando llegó el momento de hacer el examen y todo eso, pues obviamente pensando en que quería entrar a la universidad, pues me fui por lo que más yo sabía. Y creo que toda mi vida siempre había estado encaminada a que yo iba a hacer algo que tuviera que ser con ciencias, con matemáticas, porque desde niña tuve como mucha facilidad en esas áreas. Ok. Entonces siento que era como lo que había, ¿no? Lo que yo sentía que estaba destinada a estudiar. Como un poco lo obvio, ¿no? De sí, lo que o sea, seguía. un poco como lo que, pues para eso eres buena, pues métete a algo parecido. Ya estando ahí, la verdad es que sí me gustaba, no se me hizo una carrera especialmente difícil. Y de hecho, como les platicaba en el episodio pasado, yo empecé mi canal de YouTube como un hobby totalmente a la par de mis últimos 2 años de la carrera. Entonces, yo lo abrí no pensando que iba a cambiar mi rumbo, sino como una parte que me distraía, ¿no? Como el hobby que hacía de vez en cuando, pero mientras yo seguía enfocada en sacar mi carrera, en titularme, hacer mi servicio social, comenzar a trabajar, ¿no? Empiezas a saber en qué empresa quieres trabajar al final y todo este tipo de cosas. Ese era el plan original, pero pues O sea, el rumbo cambió. Mientras tú estabas estudiando tu carrera, no tenías, digamos, pensamientos de me quiero dedicar a otra cosa. O sea, estabas plenamente convencida de que como que estabas en bueno, no en lo correcto, pero estabas estudiando la carrera en la que ibas a terminar trabajando. Pues sí, o sea, como ya les expliqué un poco, era como que el fit natural de lo que yo sentía para lo que era buena, ¿no? Ok. Como siempre tuve buenas calificaciones, digamos, en ese tipo de materias, pues sentí que una ingeniería era como que lo que a mí me quedaba y lo que se me facilitaba, y ya les dije que la carrera no se me hizo especialmente difícil. De hecho, pues yo iba, hacía lo que tenía que hacer y regresaba a mi casa súper temprano. De hecho, cuento mucho esta anécdota de que yo podía elegir a mis horarios y a mis maestros. Okay. Y los elegía todos juntos para poder entrar a las 7 de la mañana y salir a las 3 de la tarde para poder hacer otra cosa después. O sea, nunca fue... Sí, así sí. Nunca fue como de, me voy a meter con el más barco, ya sabes. Así como que, aunque de 8 a 10 de la noche, no me importa, ¿no? Para poder sacarla rápido. O sea, en realidad lo que yo quería era como que ir a estudiar, sacar la carrera y como estar muy enfocada en eso. Pero pues el destino me llevó por otros lados. Y creo que también es importante que sepan que mi carrera no la odiaba. O sea, fui buena en ello y me titulé y hice mi tesis, mi examen, todo. Pero simplemente, pues, la vida tomó otro rumbo. Tú, Esa, cuéntanos tu historia. Yo decidí que quería estudiar diseño gráfico casi por accidente. O sea, a veces pienso que digo que todo fue por accidente y que yo no decidí nada, pero sí tuve que ver.
A mí me pasó algo muy curioso a los 15 años. Yo vivía en una ciudad que se llama San Luis Río Colorado y es una ciudad que tiene 42 calles y 20 de ellas no están pavimentadas. O sea, es una exageración, pero los que viven en San Luis podrán estar de acuerdo conmigo. Y muy interesante ser un adolescente todavía ya, que no podía salir de antro ni con los amigos y estaba chiquita todavía, ¿no? Y resulta que en un verano mi hermana, Carolina, ella estuvo metida como mucho en esto de los MSN Groups y que eran antes como una tipo plataforma, tipo blog, tipo foro, ¿no? Y había un montón de tutoriales acerca de cómo utilizar herramientas como Photoshop o Painter Pro y todo. Entonces, bien chistoso porque ella me enseñó todas estas plataformas y vi que se podían como hacer avatares para los foros y poner tu firma o hacer como un banner de Avril Lavigne con muchos brushes y color neón verde, súper emo, glitters de GIF y todo ese rollo. Entonces, yo me divertía mucho haciendo eso en el verano, ¿no? Me la pasé pegada ahí a la computadora. Y en ese verano, uno de nuestros primos fue a visitarnos y le estaba platicando de todo esto y me dijo así como de, sí sabes que hay gente que vive de hacer esto, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es que obtienen dinero? Ajá. Entonces me decía, sí, se llaman diseñadores gráficos. Y justo, yo, wow, yo quiero ser diseño gráfico. Y ahí empezó esto de yo quiero ser diseñadora gráfica, ¿no? Hubo un momento por ahí en la vida en la que me creía fotógrafa y de repente como que me creía programadora. Tenía la capacidad de hacerlo. Pero al final me ganó un poco el diseño gráfico porque me apasionaba esto de resolver un problema de comunicación visual, ¿no? Que ahora puedo decir con las palabras exactas qué es lo que me apasionaba en ese momento, ni lo entendía muy bien, ¿no? Pero justo era eso. Y por eso decidí estudiar diseño gráfico. Y la verdad es que disfruté muchísimo mi carrera. O sea, la disfruté como loca. Hice 1000 proyectos, hice, la verdad, hasta bonitas amistades. Una de mis mejores amigas la conocí en la carrera. Pero nunca me imaginé que no iba a estar viviendo 100% de diseño gráfico cuando la estaba estudiando, ¿no? Siempre pensé que a lo mejor toda la vida iba a ser estos banners de Avril Lavigne. Bueno, no, pero a lo mejor sí. O sea, ¿no te imaginabas tanto como me voy a dedicar a esto el resto de mi vida? Sí, no, sí me imaginaba, completamente todo lo contrario, ¿no? Decía, sí me imaginaba haciendo esto siempre, ¿no? Me imaginaba haciendo campañas de branding. Mi parte favorita del diseño gráfico fue diseño editorial. Sí. Y de hecho en algún episodio ya había comentado acerca de que pensaba incluso pedirle trabajo a Anna Wintour, ¿no? Ya está descartado completamente porque ahorita ya no necesariamente hago al 100% diseño gráfico, pero sí siento que elegí la carrera correcta porque me dio esta formación para poder ser como muy, entre comillas, emprendedora, que no me encanta esa palabra, pero para ser autosuficiente al momento de crearme otros trabajos que ahora hago, ¿no? Claro. Yo les voy a contar mi historia, mi triste historia. Y yo estudié arquitectura y la verdad es que la elegí un poco porque era la que mejor se adaptaba a mis opciones. Mis papás literalmente me dijeron, tienes que estudiar en esta universidad. Entonces, se descartaban absolutamente todas mis opciones que eran como diseño gráfico, era la número 1. Y también mis papás me dijeron como, no, estás loca, te vas a dedicar a hacer imitaciones. Y ahora conocimos a esa y les va a dar una plática de cómo no terminas haciendo eso. Exacto, de todo lo que pudo ser. Entonces, pues yo terminé eligiendo arquitectura porque a mí toda la vida me ha gustado el diseño. El diseño como en todas sus ramas, diseño de moda, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores. La verdad es que me fascina todo lo que tiene que ver con ello y creo que a la fecha sí sigo implementando mucho de esos conocimientos que aprendí. Pero, pues, literalmente fue eso. O sea, fue como por descarte que yo terminé estudiando arquitectura. Igual, la verdad es que desde el día 1 que entré a arquitectura me fascinó. O sea, sí lo disfruté muchísimo, pero porque obviamente eran clases súper creativas. Y yo me considero una persona creativa y al final de cuentas, pues, el usar colorcitos, dibujar, programas, resolver problemas, pues me fascinaba y la verdad es que igual fui súper ñoña en las clases, o sea, no me molestaba en lo absoluto desvelarme para estar haciendo mis entregas, pero definitivamente sí creo que no estudié la carrera que yo en ese momento hubiera querido. Pero bueno, continuando, ¿creen ustedes que la carrera que estudias o la profesión que tienes te define? Bueno, en mi caso yo siento que cada vez hay menos y menos personas que se dedican a lo que estudiaron, o no sé ustedes, sí, y entre los conocidos. Cierto. Culpables aquí las tres. Sí, digo, bueno, por ejemplo, en mi carrera éramos muchísimos, o sea, creo que entran 10,000 alumnos de ingeniería industrial, salen muy pocos, pero aún así seguimos siendo muchos, y no hay tanto campo de trabajo.
Entonces, sí hay muchas personas que terminan dedicándose a otra cosa por completo. Digo, algunos por necesidad y otros por fortuna. pero no sé si en su círculo social también vean personas que tienen sus propios trabajos creados por ellos mismos. Sí, o sea, siento que totalmente. es un tema bastante actual. Sí, sobre todo porque creo que también han surgido, ¿no?, como nuevas formas de trabajar. ¿No? Como que antes no había esta onda de coworking, de freelancers, o sea, era como imposible pensar en ser independiente, no había tantos emprendedores o no había tantos como proyectos, no sé, desde la que hace ahora jabones artesanales, ¿sabes? Como que siento que sí se han abierto como muchísimo las oportunidades a trabajar ahora como en lo que te apasiona, o sea, o como salirnos Exacto. de los trabajos como clásicos y como decirlo. O sea, como lo que ya estaba establecido en cuestión de profesiones, ¿no? Que era como, oh, eres O una doctor. carrera convencional. Exacto. Sí. El abogado, que Sí. así, ¿no? Sí, el abogado practica leyes, ¿no? Y solamente eso. Ajá. Sí, en mi caso creo que no me define como persona ni como profesionista lo que estudié, pero sí define un poco mis bases y cómo yo percibo el mundo y mi trabajo, ¿no? O sea, creo que sí el diseño gráfico me ayudó a ver el mundo de otra forma. Y si no lo hubiera visto de esa forma, o sea, por eso digo que no me equivoqué de carrera, a pesar de que no la ejerza al 100%, ¿no? No me define, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en que no sea limitativa. Si yo me hubiera sentido que estaba limitada a trabajar en diseño gráfico, pues nunca hubiera hecho ninguno de los otros proyectos que estuve haciendo mientras estaba estudiando y después cuando me gradué y lo que estoy haciendo ahorita ciertos años después, unos cuantos. Pero 6 no meses. siento que fue limitativa, ¿no? Lo que sí siento es que me hubiera gustado que a lo mejor mi carrera estuviera un poco más actualizada, porque estaba pensando ahorita que estábamos diciendo, y digo, no tuve nada que tuviera que ver con marketing digital, que es lo que hago ahorita en mi carrera, y yo me gradué en el 2012. O sea, ya debería Ya yo debería de haber ajá. esto. Y de hecho, mi carrera en la escuela que yo estudié ya desapareció. Ya está la última generación a punto de graduarse y ya cerraron esa carrera porque abrieron otras que le van a dar prioridad. Claro. Y creo que es un tema como de actualización, ¿no? De que se limitó la carrera a sí misma. Qué bueno que no me limitó a mí como estudiante, ¿no? Y que yo tuve esta visión de salirme de lo estructurado y de solo un camino que hay para el diseño gráfico quizás en algún momento que me plantearon. Pero yo siento que no me define, pero sí me dio mis bases. Sí, como justamente creo que tienes muchísima razón en la cuestión de que el estudiar una carrera en realidad tampoco es que vas a graduarte y vas a saber absolutamente todo de esa carrera. No es garantía de nada. Exacto, como que sales Sí. y yo cuando salí de arquitectura y empecé a trabajar como arquitecta, me di cuenta de que no sabía nada. O sea, ¿sabes? Aún cuando de verdad... Gracias, maestros. 5 años pero... después, gracias. No, pero Sí. justamente por esto que dices que es como súper obsoleto, de repente te das cuenta de que no funcionan así las cosas en la vida real, ¿sabes? Es como nadie me enseñó a calcular el porcentaje de sismos. Gracias. O sea, ¿sabes? Como... Wow, súper importante para trabajar en Ciudad de Claro, México. o para administrarte, o sea, para administrar tus obras, para saber facturar, que era lo que platicamos la otra vez, como que nadie te enseña realmente todo sobre una carrera. Entonces, pues yo creo que la carrera te da herramientas, o sea, te enseña como muchas cosas de quizás eso que te interesa, pero no te da el expertise, o sea, no te vuelve la persona, o sea, no es un doctorado, ¿sabes? Como que ya te enfocas 100% en eso. Pero sí creo que... Algo que me gustaría contar aquí es un poco acerca de mi experiencia mientras hice la carrera, porque creo que justamente esto que dices tú, que allá afuera no es completamente igual o no todo es color de rosa, es un sentir que yo tuve mientras estudiaba la carrera. Estaba el primer semestre, súper padre, las clases de dibujo, tronco común y todo, pero luego segundo semestre, tercer semestre, y dije yo, o sea, es súper perfecto el esquema que me están poniendo, ¿no? Va a haber un cliente que llega con una necesidad y yo le hago un mega logotipo y ya él está feliz y me paga y todos felices para siempre. Y en la vida real yo sentía que no puede ser así como de No es tan fácil. ¿no? Tuve la fortuna de toparme con una agencia de marketing chiquita, marketing tradicional en aquel momento, que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con ellos desde muy pequeña y la verdad me dio la oportunidad de regarla en grande porque confiaron mucho en mí, estoy muy agradecida con ellos, a los Tafoya les mando muchos Los saludos. verdaderos profesores. Y justamente esta combinación de estudiar mi carrera y estar viendo lo que pasaba allá afuera, de cómo funcionaba realmente, creo que me ayudó mucho, incluso como a empoderarme de que podía hacer yo lo que quisiera con mi carrera, ¿no? Que no tenía que seguir un solo camino o de una forma convencional, ¿no?
Sí, que no había esos ciertos procedimientos o procesos que te habían enseñado, o sea, como alguien que muchas veces la verdad ni siquiera ejerce, ¿no? Como que sí nos enfrentamos a eso. Pero bueno, continuando como que con este tema de si te define una profesión o una carrera, la verdad es que yo creo que en mi caso lo que más me definió, más que la carrera en sí, como que fueron todas esas personas que conocí en la carrera. O sea, creo que hice un círculo de amigos como que siguen siendo mis amigos a la fecha. ¿Sabes? Como todas esas cosas que al final de cuentas como que vives dentro de la carrera, creo que es como lo que sí me marcó, o sea, como lo que sí me definió esta forma de trabajar, no necesariamente como trabajar en la profesión, sino el tener esa cierta estructura, el ser mucho más creativa, el tener conocimientos que como tú ves al día de hoy puedo seguir aplicando, la verdad que era lo que les decía también en el capítulo anterior de que puedo ser como muy independiente en el tema de mi blog y si mañana se me ocurre diseñar un banner nuevo o quiero cambiarlo todo por completo, como que no tengo la necesidad de recurrir a nadie más porque lo puedo hacer yo sola. Pero ahora quisiera que como que platicáramos un poquito de cómo fue ese momento en el que nos dimos cuenta de que queríamos cambiar. O sea, creo que aquí hay como dos vertientes. O sea, unas que se fueron dando como muy naturales y otras que fueron súper abruptas, como somos en la vida, abruptas. Pero quisiera que platicáramos un poquito de esto. Bueno, en mi caso, el mío fue súper natural. De hecho, como él Sí, estaba por eso. diciendo, pues yo terminé mi carrera. Justamente me faltaba hacer mi servicio social y terminar mi tesis. Cuando me llega la primera propuesta de trabajo gracias a mi canal de YouTube. Que esa propuesta me acuerdo que me llegó, o sea, como anillo al dedo porque justamente yo necesitaba como que terminar mi carrera, pero mis papás ya estaban así como que pues ya consigue un trabajo, ¿no? Así como que ya no estás estudiando, o sea, sé que todavía no te titulas, pero pues necesitas ya empezar a buscar, ¿no? Porque la experiencia es como lo más importante. Sí, de Lilia, ya tienes 40 años, ya trabajas. Sí, no, de verdad, ya para cumplir 41 y ya todavía no tengo experiencia. No, pero la verdad es que yo recuerdo, o sea, en esa época estaba muy cañón porque también en los trabajos querían que ya tuvieras 2 años de experiencia, pero recién egresada, pero al mismo tiempo joven, o sea, Ajá. era como que quieren todo, pero es imposible. Y además chavita, guapa, ingeniera. ¿No? Así como que también... Buena presentación. Sí. Buena presentación, porfa. Entonces, les digo que me cayó como anillo al dedo porque dije, no, pues mira, todavía no he terminado al 100% y le quería dar como las 4 horas de mi servicio social y todo eso. Entonces dije, está perfecto, agarro esta chamba que me acaban de ofrecer gracias a mi canal de YouTube que no tiene nada que ver con lo de la ingeniería, pero tengo un ingreso, ¿no? Entonces ya mis papás están como tranquilos de que no estoy perdiendo el tiempo y puedo terminar tranquilamente. Y justamente ese proyecto duró 8 meses, que para mí fue perfecto pues porque fue en el tiempo que terminé y me pude titular y todo eso. Entonces el cambio de empezar a trabajar, que realmente después de ahí sí ejercí como ingeniero industrial, muy poco tiempo, pero sí me metí a trabajar, se empezó a dar de manera natural, ¿no? O sea, ese trabajo me lo ofrecieron gracias a algo que yo ya estaba haciendo como un hobby. No fue como que yo lo buscara, ¿no? Me lo ofrecieron y lo acepté. De ahí yo ejercí muy poco en una empresa de inyección de plásticos. Wow. Estaba yo trabajando en la Dato de planta. trivia. Hacíamos tazos. Wow. Ay, qué padre. Sí. Yo coleccionaba tazos en la primaria. No, pues nosotros los hacíamos ahí. Entonces, ya después de eso, a los 3 meses que estoy trabajando ahí, me llega otra propuesta de hacer cosas que también tenían que ver con belleza y eso, y tuve que decidir en qué quería meter mi tiempo, ¿no? O sea, ya era como la segunda o tercera propuesta que me llegaba gracias a YouTube. Y sí, no fue difícil porque estaba chava, todo se me hacía fácil y pues decidí salirme de trabajar en esa empresa y dedicarle como mi tiempo al 100% a YouTube y cosas que tenían que ver con belleza. O sea, no 100% a subir videos, sino como que muchas trabajos que tenían que ver con belleza y con marcas y todo eso. O sea, como que empecé muy naturalmente y todo se dio así de uno tras otro. Como que no tuve que batallar mucho en ese aspecto y siento que tuve mucha suerte. Gran decisión, porque ahorita estás haciendo justo eso. Sí, Sí. sigo haciéndolo, o sea, imagínate. Sí, me encanta, pero
en mi caso, como siempre, Contreras. Fue, o sea, literalmente todo o sea, súper diferente porque coincidió en que estaba trabajando en un despacho de arquitectura y tenía un horario horrible. Entonces empecé a no ser feliz como en mi trabajo. Ya tenía tiempo como pensando en esta idea de tener un blog de moda y ya me estaba haciendo como ruidito en la cabeza, ¿sabes? Como que ya tenía mucho tiempo pensando en que lo quería abrir y que lo quería hacer. Y la verdad es que un día fue así de, ya lo tengo que hacer porque de verdad no dejo de pensar en que lo quiero hacer todo el tiempo. Entonces sí fue como que tuve que abandonar, ya sabes, mi trabajo, decirles a mis papás como, ¿qué creen? Ya no voy a ser arquitecta. Quiero irme a estudiar moda a la Ciudad de México porque, o sea, quiero hacer otra cosa en la vida, porque me motiva, porque me gusta y como que ahora sí puedo tomar literalmente como esa decisión yo sola, ya sin tener esta onda de permisos o de, no, fíjate que no te conviene, ¿sabes? Porque los papás siempre como que crean ciertas expectativas, o por lo menos en mi caso como que tenían muy definido de a lo que querían que me dedicara o que querían que hiciera, y yo como que siempre les he venido a romper como esa idea o ese esquema que tenían ya súper definido. Entonces, pues literalmente fue eso, o sea, me puse a estudiar una carrera que quería, que me interesaba, y fue cuando empecé a abrir mi blog, pero literalmente yo sí tuve que abandonar, digamos, de un día para otro y decir, ya no voy a trabajar, renuncié y voy a buscar esa escuela y voy a ir y voy a empezar a estudiar. Wow. O sea, yo creo que yo nunca me di cuenta que estaba abandonando el diseño gráfico. O sea, para mí no fue tan dramático. Más bien creo que el cambio empezó desde un poquito antes, no necesariamente cuando ya empecé a hacer blogs, que coincide el año en que empecé mi primer blog en serio con mi graduación. Hay meses de diferencia. Pero desde antes de graduarme yo tenía muy claro, ya gracias a mi estancia en esta agencia de mercadotecnia y lo que había visto en algunos amigos que yo tenía que ya estaban trabajando, yo decidí muy temprano que quería ser independiente. Entonces me fui al SAT, literalmente de la mano de mi contador y muy buen amigo, Carlos. Y literal, Saludos. o sea, como así, o sea, como si fuera mi papá. Yo dije, por favor, ve conmigo a la cita del SAT, no entiendo qué tengo que hacer. Y me fui a dar de alta como persona física. Entonces ya me convertí en freelance de la noche a la mañana, ¿no? Literal, de las 7 a las 3 de la tarde, a las 3:15 yo ya era freelance. Pero muy padre porque sin querer queriendo ya empecé a hacer mi carrera como una persona independiente y fui adaptando poco a poco mis servicios y se fueron transformando de hacer lonas de carnicerías que dicen abierto, que lamentablemente es la necesidad que me encontraba más inmediata en mi ciudad, a empezar realmente a desarrollar proyectos personales que después se convirtieron en un blog, que después se convirtieron en un trabajo, en una forma realmente de generar ingresos, pero nunca me di cuenta que estaba como abandonando una cosa por otra o que estaba cambiando realmente una cosa por otra. Siempre lo sentí como muy orgánico, ¿no? Ajá. Muy orgánico, natural, artesanal, Sí, chía. no, como que fluyó, como que fue conforme tú ibas creciendo, ibas descubriendo nuevas cosas de Justo. hacer las cosas. Y al final de cuentas, a pesar de que actualmente no dedico el 100% de mi tiempo a ser diseñadora gráfica, mucho de mi trabajo tiene que ver con herramientas gráficas, ¿no? Ujú. Planear un feed, o sea, de un Instagram, ¿no? Hacer una estrategia de consultoría visual para un cliente, o sea, todo tiene que ver con bases de diseño gráfico, a pesar de que yo realmente no esté detrás de una computadora picándole a Photoshop, ¿no? Sí. Pero me parece muy interesante porque yo nunca tuve que abandonar esto. Yo no tuve con mis papás un tema con respecto a la elección de mi carrera, a lo mejor, o el cambio de carrera como a ti, sino más bien yo creo que lo que mis papás en algún momento no entendían es porque yo no seguía un camino tradicional de empleo. Claro. Porque no salí de diseño gráfico y me fui a una agencia a trabajar de diseñadora gráfica. Sí se supone que eso es lo que a lo mejor debería de hacer. La verdad es que tuve mucha suerte porque me apoyaron al 100%. Cuando recién empecé como freelance, mis papás se habían mudado de nuevo conmigo porque antes vivíamos en ciudades separadas. Entonces, más bien yo me mudé otra vez con ellos, ¿no? En Mexicali. Así los acogí. Sí, yo los acogí, claro, claro. No, y me dieron la oportunidad de poder estar viviendo en su espacio y poder seguir trabajando en su espacio porque yo me la pasaba metida ahí, mientras trabajaba por mi sueño, ¿no? Nunca lo juzgaron abiertamente conmigo, nunca me señalaron que lo estaba haciendo mal, quizás. A lo mejor en algún momento lo pensaron, quién Claro. sabe. Pero siempre Pero sentí fíjate como qué padre apoyo, que no te metieron como esa inseguridad, ¿sabes? Como, Claro. como de decirte, no estás haciendo lo correcto porque, o sea, perdón, papás, pero sí afecta. O sea, al final de Muy cuentas. mal, señores. No, pero, o sea, como que siento que a muchas personas le han pasado, ¿sabes? Porque justo como que cuando he escrito sobre esto en mi blog me lo comparten y como que muchas coinciden en lo mismo. De si te da miedo, o sea, si te da miedo cambiar de profesión o tomar una decisión, porque es como súper
inevitable que alguien te haga un comentario como de, uy, no, es que eso no va a funcionar. Piénsalo bien, o sea, Piénsalo bien, y con simplemente el piénsalo bien, te hacen dudar. Y cuando te hacen dudar, empiezas a pensar en todas las cosas malas por las cuales no podría funcionar eso que tú tanto quieres. ¿Ustedes como que no tuvieron ese proceso de miedo o a qué? O sea, ¿en qué momento pudieron tener como miedo a cambiarlo? ¿O en qué momento se dieron cuenta? O sea, digo, tú esa, por ejemplo, que tenías como que fuiste fluyendo y de repente ya estabas dedicándote a otra cosa. O sea, ¿hubo una pausa en la que...? No hubo una pausa, pero sí me acuerdo como de una necesidad muy puntual de que se empezara a notar que sí realmente estaba logrando lo que quería, porque desde la perspectiva yo creo que mi familia era un tema de por qué está esa... Bueno, Alicia, todo el día encerrada en su cuarto picándole a la computadora, ¿no? Y cómo se supone que eso es un trabajo. Sí. ¿Sabes? Y luego también bien chistoso porque con mis hermanas tengo un contraste muy intenso porque ellas sí siguieron actualmente un camino corporativo muy parecido al de mi papá. Okay. Yo soy como la oveja negra, ¿no? Sí, la que igual, se tatuó, chócalas. que vive con el novio innombrable, así, ¿no? Total. Entonces, más bien creo que yo enfocaría esa respuesta a esta capacidad que yo tenía o en esta necesidad que yo tenía de comprobarle al mundo rápido que lo que estaba haciendo no era una pérdida de tiempo. Como de validarte, ¿no? De si estoy haciendo algo que vale la pena o que está teniendo frutos. Y a nivel personal y obviamente a nivel como muy cercano de mi familia que me estaba apoyando en ese momento, ¿no? ¿Tú, Lilia? Pues la verdad es que yo nunca tuve como ningún tipo de problema porque como platicaba en un episodio anterior, cuando abrí como mi primer canal de YouTube y así, no le dije yo nunca a nadie y de hecho mis papás se enteraron de la existencia de ese canal hasta que tuve mi primer trabajo. Entonces, y justamente yo le dije a mis padres porque cuando me contrataron yo sentí la necesidad de ofrecer algo como de mayor calidad, entonces dije, es momento de comprarme una cámara semiprofesional para poder entregar un trabajo de calidad. Y ya fue cuando les dije, oye, le dije a mi papá, préstame lana. Préstame lana para comprarme mi cámara porque mira, ahora hago esto y pues llevo 2 años, pero conocí a alguien hace 6 meses y ahora ella está trabajando con tales personas y pensó en mí para complementar su trabajo, ¿no? Entonces, fue la primera vez que ellos escuchaban que yo hacía algo de ese tipo. Y además, no sé si sabían esto, pero yo antes de tener mi canal de YouTube y mientras estaba estudiando y estaba en la prepa, no era una persona que se arreglara mucho. De hecho, mi mamá estaba poco preocupada por mí cuando... Señora, no tiene nada de qué preocuparse, se lo aseguro. Cuando era adolescente, de que no me arreglara. Tenía un tema ahí porque mi abuela le decía mucho... Mi abuela era como estas personas old school, obviamente, que querían que sus nietas estuvieran arregladas, peinadas, de vestido, ya saben, así como que Casaderas. todo el tiempo. Sí. Exactamente, tenemos que vender la mercancía. Pero recuerdo que mi abuela hacía como este tipo de comentarios de, ¿está Lilia triste? Porque siento que no está arreglada. Que no está, ajá, y ya sabes, o sea, como les acabo de decir, está arreglada para ella, era literal como de vestido, o sea, de zapatito, o sea, y pues yo me vestía normal, como de pants, o sea, como era la moda. Y entonces mi mamá, a partir de este comentario, empezó a comprarme revistas para que me inspirara. ¡Wow! Y recuerdo que sí me gustaban, o sea, me empezó a comprar y luego yo ya se la pedía, así, mi revista de este mes, porque antes salían revistas mensuales. Mira, así, y me gustaba y ahí fue, o sea, yo tenía 15 años, me gustaba y que el test, te quiere, no te quiere, ya saben, todo eso, ABC, ¿cuál es tu respuesta? Wow, amaba esos test. Y ahí como que empezó esto de que cuando yo les dije, oigan, es que tengo un canal de esto, tal, tal y tal, no fue que me lo prohibieran o que fuera algo extraño o que me dijeran, tú estudiaste esto y tienes que seguirlo. Más bien fue como de, ¿te gusta? O sea, no pensamos, o sea, tú nunca diste como esta cosa que nos hiciera pensar que podías dedicarte a esto y ahora dices que lo haces, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera vez que se enteraron. Mi papá, gracias papá por darme todo el dinero que necesitaba. Gracias, que en ese señor. tiempo una cámara semiprofesional era una inversión enorme. O sea, me acuerdo que me costó 16,000 pesos una cámara, ni tan buena como las que salen ahorita. Seguramente tu iPhone ahora es mucho mejor. Seguramente. Y
Y, o sea, ese tipo de inversión sí fue, pero ¿para qué lo vas a usar? O sea, dime, porque realmente necesito entender para que yo te pueda soltar este dinero. Y además me dijo, ¿y en cuánto tiempo me lo vas a regresar? Porque es un préstamo. Me dice, sí, es un préstamo que obviamente nosotros te amamos, hija, pero pues tienes que pensar si quieres invertir esa cantidad de dinero en algo, o sea, vas a utilizarla para más tiempo y así. Y creo que también a partir de eso yo me lo tomé un poco también más en serio, ¿no? O sea, ya tenía mi primer trabajo y todo, pero dije, bueno, si voy a hacer como esta inversión y voy a empezar a comprar este tipo de equipo y cosas así, pues yo también necesito editar mejor, por ejemplo, ¿no? Necesito empezar a ver tutoriales para cómo lo de las luces y todas esas cosas. Entonces, realmente yo no sentí como la presión de no puedes cambiar de tu carrera, pero sí fue como, bueno, si lo quieres hacer, empieza a tomártelo un poquito más en serio. En serio, ajá. Y como que hiciste ese compromiso literal con tus papás un poco. Exactamente, aunque obviamente yo como ya tenía el primer trabajo, ya sabía que sí podía costear la cámara, nada más necesitaba un préstamo inicial, pero, o sea, también fui como muy inteligente en decir, a ver, el trabajo que me están dando realmente me va a ayudar a pagar esto y a dejarme ganancia y entonces, ahí sí vale la pena. Ajá. Que creo que también es algo que aprendí en mi carrera, ¿no? O sea, que no todo fue como desperdiciado, sino que, a ver, tienes que ver a futuro y como todo este tipo de cosas que fueron las bases que yo aprendí. Ay, me encanta, porque de verdad es que, o sea, cada vez aprendo más de ustedes con esa planeación que tienen de la vida y pues yo ya se saben la historia porque les conté hace unos minutos de que, pues obviamente sí me daba muchísimo miedo el decirles a mis papás, ¿sabes? Como, ya no voy a ser arquitecta. Sí me conflictuaba mucho. Cuando yo estaba ya estudiando moda y empezaba con mi blog y todas estas cosas, mi mamá un día, o sea, tuve como un tema ahí, porque me dijo, ya deja de estar jugando, eres arquitecta, ¿sabes? O sea, como deja de estar jugando, eres arquitecta. Y entonces, neta, sí me choqué y fue como que la paré en seco, ¿sabes? Como ya no me digas más y fue de, a ver, mamá, estudié arquitectura, no soy arquitecta, ¿sabes? Como que, y justamente yo ahí sí me puse como en este mood de decirle, una carrera no me va a definir el resto de mi vida. O sea, el hecho de que haya estudiado 5 años algo no significa que por el resto de la vida, simplemente porque 5 años estuve haciendo eso, voy a seguir haciéndolo aun cuando ya no estoy convencida o simplemente no me hace feliz y sé que quiero hacer algo más. Entonces, obviamente con esto vinieron otros miedos, ¿saben? Porque soy miedosa, no soy valiente. No, sí eres muy valiente. Sí, pero sí nos enfrentamos un poco a esta cosa de decir, ¿qué van a pensar mis amigos? O sea, ¿sabes? Como que a mí me da miedo el pensar o sea, como el sentir que ellos estuvieran pensando de ahora se va a dedicar a hacer un blog de moda. O sea, es algo como más banal, como más superficial. ¿Qué onda con que yo sentía como que esa figura o esa imagen que podían tener de mí como que cambiara abruptamente y como, ¿qué onda con ella? ¿Sabes? Como la platiquita detrás de ti. O sea, me daba como mucho temor que pasara. La verdad es que creo que estuvo súper infundado mi miedo porque no ha pasado. O sea, creo que es más, o sea, más bien les encanta, tuyo, ¿no? y como que les gusta, ¿sabes? O sea, son como que los primeros en ver mi contenido. Siempre que los veo como que me están preguntando, están súper al pendiente de lo que hago. Les llama muchísimo la atención. O sea, mis papás ahora ya creo que ya entienden lo que hago y como que después de esa plática con mi mamá, ¿sabes? Como que todo cambió. Como que siento que sí entendieron un poco como de, o sea, sí está plenamente convencida y es lo que quiere hacer y ya, o sea, como que hasta aquí llegan mis opiniones, pero sí, la verdad es que yo sí sufrí como ese miedo, el miedo a hacerlo, como les decía, tomé la decisión de un día para otro, pero de repente, obviamente, cuando las demás personas te empiezan a decir como, ¿estás segura? Sí lo dudé y sí pensé, igual estoy abandonando algo en lo que ya estoy y tengo seguro, como por algo incierto, como por algo que no sé ni siquiera si funciona o no, ni siquiera sé cómo funciona, ¿sabes? Porque tampoco era que los blogs en ese momento funcionaran mucho y ni ahorita, o sea, ni a la fecha es como que es seguro. No es nada seguro. Exacto, es como todos los días puede cambiar el rumbo de esto. Uh-huh. Con las redes sociales, con el diferente tipo de contenido, con las marcas, con las campañas. Y la verdad es que sí es algo incierto, pero la verdad es que sí creo que tomé una muy buena decisión porque, o sea, al final sí me hace muy feliz. Volví a mi romanticismo, pero me gustaría muchísimo que así como nosotros tuvimos, o sea, ya sea esta parte de
aliento de nuestros papás o no, porque también muchas veces cuando te dicen que no, es un sí, ¿sabes? O sea, es como que tú tienes que luchar por lo que quieres, que les diéramos algunas recomendaciones a quienes nos están escuchando y quieren cambiar, ya sea de carrera, de profesión o simplemente como que quieran empezar algo nuevo. Yo siento que es muy importante autoconocerse, saber realmente lo que uno quiere, porque también cuando escogemos nuestra carrera siento que estamos bastante jóvenes, Sí. muchas veces no sabemos ni siquiera en lo que somos buenos, en qué nos gusta pasar nuestro tiempo. O sea, mi recomendación es siempre tratar de hacer muchas cosas, no sabemos cuáles son nuestras verdaderas fortalezas y nunca lo intentamos. O sea, por eso a mí la verdad es que me encanta estudiar de diferentes temas. Por ejemplo, ¿qué tal que soy una maestra de la locución y no lo sabía hasta el día de hoy? No, pero me refiero a que si nunca lo intentas, si no te juntas con diferentes personas de varios ámbitos, buscas personas que sientes que están haciendo lo que a ti te gustaría y les preguntas realmente qué es lo que conlleva, pues nunca vas a conocer cosas nuevas. O sea, por ejemplo, yo, si me hubiera quedado en la ingeniería industrial, probablemente pues ahorita seguiría trabajando en lo que estudié y todo eso. Y si nunca hubiera visto a otras personas hacer su canal de YouTube y yo hubiera decidido empezar el mío, pues estaría en otro camino que a lo mejor también me hubiera gustado y haría otra cosa completamente. Pero ahora el ejemplo que yo siempre les pongo es que yo toda la semana estoy feliz. O sea, no importa si es domingo y tengo que trabajar, porque tengo que grabar, porque me regresaron cosas y las tengo que editar, lo hago con mucho gusto y el lunes me paro a la hora que yo quiera, que normalmente es a las 7 de la mañana, que mucha gente piensa que seguramente es al mediodía, pero no. Pero lo hago con gusto, no lo hago con este sentimiento de ya empezó el lunes otra vez, qué horror. Y no me importa estar trabajando 24/7 si es necesario, porque no lo siento pesado. Aunque a veces sí estoy cansada, o sea, eso no significa que el cuerpo no se canse, pero creo que mi mente se despierta mucho y yo amo hacer lo que hago. Entonces, sí me sirvió mucho como tener de referencia que podía hacerlo, que lo hice sin tener el miedo y también sin esperar mucho, que creo que fue bueno, y que al final sí rindió frutos. Sí, yo creo que varios consejos, dependiendo en qué etapa estés, ¿no? Porque si ahorita los que nos escuchan están en una etapa en la que están tomando la decisión de qué carrera apenas estudiar, yo creo que piensen en el trabajo de sus sueños y vayan y entrevisten a alguien que ya tenga ese trabajo. O sea, así de fácil, ¿no? Es decir, si tu trabajo de tus sueños es una blogger, pues ve y entrevístate con una blogger y pregúntale que hubiera estudiado ella o que no, ¿no? Si es ser astronauta, pues ve con un astronauta, ¿no? Y pregúntale exactamente qué estudió. Y la otra es, si están en etapa en la que están estudiando actualmente, no hagan solamente eso. O sea, estudien, pero pónganse a trabajar de medio tiempo si les es posible, aunque no lo necesiten, porque esa es una de las cosas que para mí hizo completamente la diferencia. Y cuando yo salí de la universidad, siento que estaba en un momento muy diferente al de mis compañeros, ¿no? Y creo que eso definió mucho lo que hago ahora, que ese es en el tercer consejo, que es invéntense lo que les gusta si aún no existe, ¿no? Que en mi caso particular, todos estos cursos que hago y este tipo de consultorías y todo lo que hago con mis vlogs es una inventada, o sea, en el buen sentido de la palabra. Sí, es un área de oportunidad que existía y tú le diste cabida. O sea. Exactamente, y me lo inventé, o sea, literalmente salió de mi cabeza y decir, pues lo voy a intentar, ¿no? Afortunadamente me han funcionado algunas cosas, hay otras cosas que he inventado y que no han funcionado en lo absoluto, pero siento que no es un tema de esperar que alguien te dé la oportunidad. En mi caso particular, yo les diría, para mí ha funcionado mejor yo crearme esa oportunidad, ¿no? Trabajar por construirla yo antes que esperar a que ya exista y que esté disponible para mí. Sí, justamente yo también el tip o recomendación que les darías, o sea, y iban a decir, te estás contradiciendo, pero es no abandones todo de tajo. O sea, es difícil como enfrentarte a cambiar todo de un día para otro. La verdad es que sí, yo les digo que a veces soy como muy blanco y negro y un día me despierto y voy y lo hago, pero creo que
o sea, como escuchando la experiencia de esa, creo que es una manera súper suave de ir cambiando y que tú mismo te vas dando cuenta qué te va gustando, qué no, y también poder recapacitar y decir, no era lo que quería o no era lo que me imaginaba, porque muchas veces pensamos que queremos algo y la verdad es que cuando empezamos a ver cómo es o cómo funciona o de qué se trata, decimos, no, creo que no me gusta tanto cómo funciona o es algo completamente diferente a como yo me lo imaginaba. Entonces yo creo que es una cuestión de ir probando. También si ya te dedicas a algo, si tienes una profesión, o sea, no sé, digamos, eres doctor, pero tu pasión es hacer pasteles, o sea, no necesariamente tienes que dejar de ser doctor y abrir una pastelería. O sea, puedes empezar aprendiendo. No tienes tampoco que enfocarte en ser el mejor pastelero de la vida. O sea, sabes, como que tu sueño es hacer pasteles, hazlos. O sea, no tienes que abandonar las cosas, no tienes que ser el mejor para poder hacerlo, no tienes que ir a tomarte un curso a Francia y si no lo haces sentir que no lo estás haciendo. O sea, puedes aprender. Ahorita me encanta que en 2019 podemos aprender todo en YouTube. Todo, ¿no? O sea, y en hay cursos O online. en Doméstica, en cursos Udemy, online. en lo que sea. O sea, hay 1000 cursos, hay 1000 capacitaciones, hay 1000 formas de aprenderlo. Entonces, empieza probándolo, intentando y sigue un poco haciendo como un hobby lo que quieres dedicarte el resto de tu vida para que lo hagas disfrutándolo y sin esta presión que muchas veces, o sea, como que no es necesaria tener de un inicio si ya tienes como ese algo seguro, creo yo. Y algo que también me gustaría comentar y que va relacionado a tu experiencia personal, Lula, es que a veces es muy difícil a los 18 años, pensando en un momento en el que tienes que decidir la carrera, no darle tanta importancia a las expectativas que los demás tienen de nosotros. Que, híjole, o sea, eso obviamente creo que es de las cosas más difíciles de hacer, Sí. porque no tenemos todavía la madurez emocional de decidir algo que define el resto de nuestras vidas. Sí. Y por otro lado, de sentir que estamos defraudando padres, maestros, lo que sea, ¿no? Entonces, no permitan que alguien defina lo que tienen que hacer el resto de su vida por las expectativas que tienen de ustedes, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas somos individuos y el que va a tener que vivir con esa decisión es uno mismo. Eres tú. Entonces, si se sienten presionados por tomar cierto patrón, si se sienten como muy obligados o comprometidos de elegir un tipo de carrera o de no cambiarse de carrera si lo están pensando, pónganse como prioridad ustedes mismos y visualícense a largo plazo cómo van a ser más felices, ¿no? Y la verdad es que las personas que te quieren lo terminan entendiendo. O sea, sí, porque te ven feliz y te ven realizado, te ven echándole ganas. Y la verdad es que, o sea, una cosa es lo que esperan de ti, pero ya cuando te ven haciendo las cosas, sí cambian por completo. O sea, se los digo yo, que de verdad sufrí. O sea, sí fue un momento en el que sí sentía como que estaba rompiendo el corazón de mis papás y sentían que el dinero de la colegiatura se estaba yendo así por la coladera. Wow. Pero al final de cuentas ahora, ¿sabes? Como los veo que me preguntan cómo te va, o ya sabes de que mi papá llega y como que su secretaria les dice, ay, bueno, iba a decir mi nombre no comercial, pero no te llamas Lulalo. no me llamo Lulalayi, pero, o sea, ay, vi a Lula haciendo esto, ¿sabes? Y como que ya siento de que mi papá como que un poco también valida lo que hago porque ve que otras personas lo siguen y lo están viendo y van y le platican y es como una forma en que también pues él se siente orgulloso, ¿no? Como un poco de lo que tú decías. Ve que estás bien, ve que estás claro, satisfecha, ¿no? Y contenta. Y eso es súper importante. Entonces, creo que me encanta como tu conclusión y mensaje final, porque justamente creo que no se deben de clavar tanto en eso, en lo que esperan los demás de ti. Quítate el miedo, no dejes que te limite. O sea, de verdad, o sea, suena como muy comercial de el miedo nos limita, pero es verdad. O sea, como que de verdad piensa en las cosas que quieres hacer, la vida que quieres vivir. Lo que decía Lilia me fascina, que es despertarte motivado, aun cuando estés cansado, aun cuando tengas la presión, porque también esto sí tiene una presión grande de que las personas te exigen las cosas, tienes como que salir en tiempo. Trabajo. Exacto, pero ¿sabes? Como el hecho de que estés haciendo algo que te motiva, que te inspira a diario, que te hace ser mejor, que tienes ganas de seguir como investigando, explorando, creo que es increíble. Así que esperamos que
que les haya servido si están como en esa situación en la que no saben qué hacer. Obviamente nos pueden escribir a cada una en nuestras redes sociales. Nos encantaría que pudieran compartirnos si tienen alguna duda o si algo les movió. A nosotros nos fascinó hablar de este tema con ustedes. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Beauty Gals Podcast para que estés enterada de los nuevos episodios. Y bueno, la verdad es que nos encantó compartir nuestras historias con ustedes. Esperamos que les ayude de algo, que les sirva, que los apoye y que si están en un momento de decisión, pues que tomen la mejor. Sí. Recuerden que nos encanta que nos etiqueten en stories para que nosotros podamos dar repost y todo eso, y que nos escuchan nos da mucha emoción. Sí, me gustó muchísimo este programa porque creo que compartimos historias bien diferentes y espero que alguna haya tocado alguna fibra ahí si alguien se encuentra en un momento de transición o si alguien está tomando la decisión de qué estudiar. Me encantaría que también nos dijeran ustedes qué quieren escuchar en este podcast, ¿no? Porque todos los programas de repente nacen de nosotras, pero queremos escucharlos y queremos saber de qué les gustaría que habláramos, qué otros chismes quieren saber, y todo eso nos los pueden dejar en nuestra cuenta de Instagram, @BeautyGalsPodcast. Sí, mándenos un DM. Nos encantó estar con ustedes. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Super, chao. Bye. Beauty Gals.